Hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Conversando desde el alma, las emociones hablan. Una alegría recibirlos de nuevo en este espacio donde vamos a estar explorando, conversando, comunicándonos desde el alma. Vamos a seguir, en este caso, profundizando, hablando de las emociones, un poco más de las emociones. ¿Qué pasa? Que sentimos a veces tan intensamente una emoción. ¿Para qué es importante comprender en nuestra vida cotidiana el manejo de nuestras emociones? Y la respuesta es para aprender a autogestionarlas y que no sea solamente algo de reacción inconsciente, sino atravesarla por un aprendizaje, por un autoconocimiento de nosotros. Para eso saber que las emociones son respuestas, son una respuesta, una reacción que puede ser psicológica como fisiológica. Nuestro cuerpo y mente experimenta un estímulo intenso o externo y actúa. Cuando hablamos de psicológicas nos referimos a los pensamientos, percepciones y significados que asociamos con un evento, con una situación. Estas respuestas nos llevan a una interpretación, la cual podemos vivir como amenazante, positiva, triste, entre otras posibilidades. En cambio, el aspecto fisiológico es que el cuerpo se activa con una serie de reacciones que pueden ser visibles o invisibles, que son automáticas e incontrolables. ¿Cómo pueden ser? El ritmo cardíaco, el cambio de la respiración. Allí esas respuestas nos van dando luz a esa situación que estamos viviendo. Es como, lo llamo como un semáforo que tenemos que atender, que nos indica que atendamos. Estas reacciones, como les decía, del ritmo cardíaco o el cambio en la respiración, que también pueden ser liberaciones de hormonas como el cortisol o la adrenalina, nos muestra, nos pide que hagamos un parate. Y ese parate puede ser que nos prepare para responder de una manera adecuada a una acción o a una retirada. O tomo una acción o si lo siento como amenazante, me retiro. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que hay una persona que está a punto de hablar en público o de dar un examen oral. Allí se va a dar una respuesta psicológica que puede estar llena de pensamientos como ¿y si me equivoco? ¿Y si no me acuerdo? Y a la vez también hay un nivel fisiológico en el que se pueden sentir mariposas en el estómago, nervios al estómago, la respiración se acelera, quizás hasta pueden las manos empezar a sudar. Este es el lenguaje conjunto donde mente y cuerpo comunican que estás frente a un evento percibido, en este caso, como desafiante.
¿Para qué conocer bien nuestros afectos? ¿Cómo se manifiestan en nosotros? ¿Qué tipo hay? ¿Qué funciones cumplen? Es fundamental y resulta indispensable para nuestro bienestar, ya que este correcto manejo de mi estado de ánimo nos permite sentir serenidad, nos aporta bienestar, nos permite decidir y actuar de forma beneficiosa. Y ahí es donde nuestras emociones comienzan a ayudarnos a mejorar nuestra cotidianidad. Con esta función de adaptación, pues cuando el individuo se enfrenta a una situación, la emoción que surge le va a preparar para que actúe de manera eficaz, conforme a las demandas que el entorno le está pidiendo. ¿Esto qué significa? Que facilita la respuesta más adecuada ante cualquier situación que estamos viviendo. A partir de acá tenemos que saber algo también importante, que es que hay emociones básicas o primarias que aparecen durante el desarrollo natural en cualquier persona, con independencia del contexto en el que se desarrolle. ¿Y cuál es el propósito? Ayudarnos a sobrevivir, dirigir nuestra conducta y favorecer la relación de los unos con los otros, porque allí también nos va a ayudar a una comunicación fluida, honesta, con un otro. ¿Cuáles serían estas situaciones, estas emociones primarias, básicas? El miedo, la tristeza, la ira, felicidad, sorpresa y aversión. Ahora, a partir de estas emociones primarias, que son esa reacción física, se puede complejizar con justamente emociones secundarias o complejas. Un ejemplo de ellas es la vergüenza, que puede llegar a ser una mezcla de culpa y miedo. Las emociones son transitorias, lo que hacen que nos saquen de nuestro estado habitual. Es saber que las emociones nos impulsan y nos motivan hacia la acción. Y se diferencian de los sentimientos. Lo que es importante poder saber que son más intensas que los sentimientos, pero duran menos. Las emociones surgen de nuestro cerebro, de la amígdala y de la corteza prefrontal. Entonces crean reacciones bioquímicas en el cuerpo que alteran el estado físico. Son energía que se mueven, y esto es importante, son energía que se mueven a través de nuestro cuerpo y que solo se estanca si las reprimo. Entonces, fundamental no reprimir las emociones, que sigan su curso evolutivo, porque buscan esa salida. El cuerpo les está mostrando a través de esta alteración de los bioquímicos que fluya. Su propósito es fluir, es la salida. Por eso se da una acción. Si las reprimo,
lo que hago es trancar en nuestro cuerpo, bloquearlo, y ahí es donde aparecen o pueden aparecer determinados síntomas. Lo importante, tener muy claro que una emoción no es buena ni mala en este sentido. Las emociones todas tienen un origen evolutivo, adaptativo, por lo que es una respuesta del organismo a diversos estímulos para la supervivencia de la persona. Ese es su propósito. Aquí vamos a pararnos en diferenciar el sentimiento de la emoción. La emoción es una reacción. El sentimiento es la suma de la emoción que estoy viviendo y el pensamiento. Es decir, es el resultado de la emoción. Una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. Entonces, el sentimiento es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional. Es decir, en el sentimiento interviene, además de la reacción fisiológica, un componente cognitivo y subjetivo. El sentimiento se da cuando etiqueto la emoción que estoy viviendo. Por eso los sentimientos suelen durar más tiempo que la emoción y se dan después de la emoción. No hay sentimiento sin emoción. Y eso es importante para que nos demos cuenta de la etiqueta que le pongo a esa emoción y lo que me digo y el discurso que tengo significando esa emoción. Existe un factor cognitivo presente en todos los sentimientos. Cuando una persona, por ejemplo, siente la emoción de miedo, puede razonar el sentimiento de sufrimiento, al ser consciente de que el miedo lo ha paralizado. Otro ejemplo es, una persona se emociona con una música, con cualquier pieza de música, y esta le puede derivar en un sentimiento tanto de alegría como de tristeza o melancolía. Entonces, tenemos que saber esto de discriminar una emoción, una reacción fisiológica y un sentimiento, el significado que yo le pongo a eso que estoy viviendo. Les propongo un ejemplo de introspección. Traten de recordar una emoción reciente que hayan sentido. Una emoción que vivieron. Y analiza estos 3 componentes que te voy a decir. ¿Qué sintió el cuerpo? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste o quisiste hacer? Y escriban sus emociones para entender sus respuestas. Eso es importante. Es un ejercicio muy práctico que los ayuda a aprender de ustedes mismos. Y si ustedes aprenden, van a poder autogestionar de manera adecuada sus emociones, su plano emocional.
Y desde ahí van a ver cómo a partir de esa autogestión, de ese aprendizaje, los va a llevar a un estado más de empoderarse, a un estado de poder personal, para vivir más auténticamente, para vivir desde su honestidad, con más conexión con ustedes mismos. Comprender que nuestras emociones se pueden convertir en nuestras guías. Cuanto más escuchamos a nuestras emociones, más descubrimos de nosotros mismos. Y eso es bien importante que podamos integrarlo para vivir una vida más auténtica. Así que esta invitación a escuchar su voz emocional y física es para recordarles una vida de autenticidad. Desde mí agradecerles por haberse tomado este tiempo de estar conversando con vuestras almas y desde vuestras almas, a seguir este espacio en el que la idea es descubrirnos y seguir andando con una vida más fluida, verdadera y amorosa. Agradecerles e invitarles a que sigan este espacio y vernos en el próximo episodio de Conversando desde el alma. Las emociones hablan. Hasta la próxima.